Muy buenas noches. Hoy, 17 de mayo del año 2020, me ocuparé por un momento corto de realizar otro videito con algunos de los temas importantes de la asignatura de Derecho Penal General 2, que sirva como insumo a los estudiantes para sus procesos evaluativos y sus procesos de formación. En efecto, me ocuparé en este momento de hablar de las penas sustitutivas. Habíamos trabajado de que las penas se clasifican en penas principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos. Hablaremos entonces de las penas sustitutivas, que se encuentran consagradas en el artículo 36 del Código Penal, y estas penas constituyen restricciones que me sirven para sustituir la prisión como pena principal, la multa como pena principal, pero la multa que constituye unidad de multa. Obviamente que como son penas sustitutivas, son más benéficas y ellas son de menor drasticidad. Hablemos de estas penas sustitutivas. Hablemos de la primera pena sustitutiva, la prisión domiciliaria. La regulación o la reglamentación de la prisión domiciliaria se encuentra en el artículo 38 del Código Penal. De esta norma hay que decirlo que a la hora de su aplicación hay que tener mucho cuidado, toda vez que creo yo, de manera respetuosa, que es la norma que más ha sido modificada del Código Penal del año 2000, de la Ley 599. Esta norma ha sido modificada por la Ley 1142 del año 2007, que crea el artículo 38A, la 1453 del año 2011, la 1542 de 2012, la 1709 de 2014. Incluso en situaciones de contingencia ha sido importante esta pena sustitutiva, toda vez que se ha hablado o se ha expedido un decreto por parte de la Presidencia de la República, el decreto 546, que reglamenta algunas situaciones de prisión domiciliaria. En efecto, la prisión domiciliaria sustituye la pena de prisión y, como decía ahora, toda su regulación la vamos a encontrar en el artículo 38 a 38G del Código Penal, y se cumple esta pena sustitutiva, se cumple en la residencia o en la morada del sentenciado o en el lugar que el juez destine, exclusivamente en aquellos casos en los que el sentenciado, que se le va a sustituir la pena de prisión, reside o vive en el mismo lugar que las víctimas, evento en el cual entonces el juez dispondrá que el cumplimiento de la prisión domiciliaria sea en otro lugar diferente. En efecto, entonces, los requisitos de la prisión domiciliaria, el primer requisito, de carácter estrictamente objetivo, es que la sentencia que se le imponga a la persona de prisión no supere los 8 años, es decir, que hay un requisito cuantitativo referido a la pena que la persona debe soportar, y si esta pena supera los 8 años, la persona, si no supera los 8 años, entonces la persona podría acceder a prisión domiciliaria. Eso significa que una pena superior a 8 años no hay ninguna posibilidad de que la persona pueda acceder a la prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la prisión por ese requisito objetivo. El segundo requisito es que no se trate de uno de los delitos excluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599. El artículo 68A, en el inciso segundo, trae una lista de delitos por los cuales no procede la prisión domiciliaria. Entonces, así la pena sea menor de 8 años o sea de 8 años, si la pena impuesta es por uno de esos delitos del inciso segundo del 68A, tampoco procede la prisión domiciliaria. El tercer requisito es que el sentenciado demuestre que tiene arraigo familiar y social, es decir, que pueda demostrar que tiene establecido una familia, que es una familia que lo está esperando en su residencia para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, que tiene un arraigo social, es decir, una aceptación dentro de la sociedad, y una vez probado eso, entonces la persona podría acceder a la prisión domiciliaria.
Y el cuarto requisito para acceder a la prisión domiciliaria es que se garantice mediante caución el cumplimiento de unas obligaciones, es decir, que el juez le impondrá de manera discrecional, que no arbitraria, una medida, una caución que no supere la capacidad del sentenciado. Entonces las obligaciones son no cambiar de residencia sin autorización, que dentro del término que fije el juez sean reparados los perjuicios, que pueda comparecer personalmente cuando sea requerido y permitirle la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de la vigilancia de la pena. Y a partir del artículo 38C, entonces el legislador trae algunas normas relacionadas que pueden ser reiterativas a las que ya he explicado. En el artículo 38C habla sobre el control de la medida, quiénes son las personas encargadas de controlar esa medida. En efecto, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, que son quienes vigilan que el sentenciado esté cumpliendo con la prisión domiciliaria dentro de su domicilio. En el artículo 38D se habla de la ejecución de la medida de la prisión domiciliaria. El 38D regula algunos elementos necesarios para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, como por ejemplo que el juez podrá imponer o conceder la prisión domiciliaria imponiéndole al sentenciado una restricción adicional, como es el que la prisión domiciliaria es acompañada del mecanismo de vigilancia electrónica. Igualmente, el juez podrá autorizarle al sentenciado que pueda estudiar y trabajar, que pueda salir de su domicilio, y que el control sobre esta medida lo ejercerá el juez de ejecución de penas y el INPE. También habla de la redención de pena. Recuerde que conforme a la ley 65 del 93 y la ley 1709 del año 2014, es posible que el sentenciado pueda redimir pena, que pueda obtener una redención de pena por estudio o trabajo. Obviamente que eso tendrá que ser debidamente reglamentado por el Ministerio de Trabajo en asocio, como les decía, con las autoridades que vigilan el cumplimiento de la pena. El pago del mecanismo de vigilancia electrónica, la ley dice que la persona que se va a beneficiar con el brazalete electrónico o con ese mecanismo electrónico deberá cancelar su valor, salvo que alcance a demostrar que no cuenta con recursos para ello, evento en el cual entonces el costo de eso será a cargo del gobierno nacional. Y en el artículo 38G el legislador consagró digámoslo así, un mecanismo excepcional, raro, frente a todos los mecanismos sustitutivos que hemos visto o que hemos trabajado, y es la posibilidad de que el sentenciado pueda acceder a la prisión domiciliaria cuando, no habiendo reunido los requisitos del artículo 38B, ya haya cumplido la mitad de la pena impuesta. Esto significa entonces que cuando el sentenciado no pudo acceder a la prisión domiciliaria porque no reunía los requisitos del 38B, debe continuar cumpliendo o debe cumplir la pena impuesta, y cuando está cumpliendo la pena impuesta y ya ha transcurrido el 50% de esa pena, el sentenciado podrá cumplir el 50% restante en su domicilio. Esta posibilidad también se encuentra excepcionada en dos eventos concretos. Cuando el condenado pertenezca al grupo familiar de la víctima, evento en el cual tampoco podrá irse para su residencia porque allí se encuentra la víctima, entonces tendrá que buscar otro lugar. Y lo otro es que también se encuentra excluido este beneficio del artículo 38G para algunos delitos como el genocidio, los delitos contra el derecho internacional humanitario, los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, es decir, delitos de no poca entidad, si se quiere, delitos muy graves. Tampoco podría acceder a la prisión domiciliaria el sentenciado cuando se trate de uno de estos delitos. Esos son, a grandes rasgos, los elementos estructurales para acceder a la prisión domiciliaria como pena sustitutiva de la prisión. Muchas gracias para todos, que estén muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad.